Ser grande no tiene nada que ver con la fama, el poder o la riqueza. La verdadera grandeza se revela en los momentos más simples, cuando alguien perdona en lugar de guardar rencor, cuando comprende en lugar de juzgar, cuando se mantiene firme en la humildad, en lugar de dejarse dominar por el orgullo. Pero, ¿cuántas veces nos dejamos arrastrar por las expectativas, por el miedo al qué dirán, por la carga de la culpa o el peso de los errores del pasado? ¿Cuántas veces hemos sido prisioneros de pensamientos que solo existen en nuestra mente, de opiniones que nunca deberían haber tenido poder sobre nosotros? Hoy quiero hablarte sobre lo que realmente significa ser libre, sobre las lecciones más grandes que la vida nos da y sobre el poder que tienes dentro de ti para transformar cada dolor en crecimiento, cada caída en aprendizaje y cada día en una oportunidad para ser mejor. Porque al final, la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de dar. Y la verdadera riqueza está en el corazón de aquellos que saben vivir con dignidad, amor propio y gratitud. La grandeza no se mide en victorias ni en reconocimiento. No está en lo que el mundo ve, sino en lo que el alma elige. Ser grande es perdonar cuando podríamos guardar rencor. Es comprender cuando sería más fácil condenar. Es actuar con integridad cuando nadie está mirando y saber pedir perdón cuando hemos fallado. Ser grande es resistirse a la tentación de responder con la misma moneda. Es no caer en el juego del orgullo ni permitir que el ego dicte nuestras acciones. Es saber que la verdadera fortaleza no está en imponerse sobre otros, sino en dominarse a uno mismo. Porque hay más poder en una persona que elige la humildad que en aquella que busca demostrar su fuerza con gritos o imposiciones. El orgullo nos hace pequeños, nos aísla, nos convence de que pedir perdón es una derrota, cuando en realidad es una de las mayores victorias que podemos lograr sobre nosotros mismos. La mentira nos encierra en una prisión de apariencias, en un mundo donde tarde o temprano la verdad siempre se abre paso. Y la falta de perdón nos ata a un pasado que ya no podemos cambiar, convirtiéndose en una carga innecesaria que nos impide avanzar. Pero cuando elegimos soltar, cuando dejamos de lado el ego y nos atrevemos a vivir desde la verdad, nos volvemos libres. Libres de la necesidad de tener razón, de cargar con resentimientos que solo nos dañan, de vivir con miedo a lo que los demás piensen. No dejes que el rencor te encadene a una historia que ya pasó. No permitas que los errores del ayer definan tu mañana. El verdadero triunfo no está en aferrarse a lo que nos hirió, sino en tener el coraje de dejarlo ir. No dejes que el miedo a perder te impida ganar algo más grande: paz, autenticidad y la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en tu vida. Porque al final, la vida no se trata de acumular victorias sobre otros, sino de conquistar la mejor versión de uno mismo. El orgullo nos hace creer que ceder es perder, que admitir un error es debilidad, que pedir perdón es rendirse. Nos convence de que si bajamos la guardia, seremos vulnerables, como si la vida fuera una batalla constante en la que debemos demostrar que somos más fuertes, más sabios, más inquebrantables que los demás. Pero la realidad es otra. El orgullo no nos protege, nos encierra. Nos convierte en prisioneros de nuestras propias heridas, en guardianes de un muro que construimos con la intención de no ser lastimados, pero que en el proceso nos aísla de quienes realmente nos importan. A veces, por orgullo, perdemos personas que valen la pena. Dejamos ir momentos que nunca regresarán. Nos negamos la paz de un abrazo, el alivio de un "lo siento", la dicha de un "te perdono". ¿Cuántas veces hemos estado a un paso de arreglar algo y no lo hemos hecho? Simplemente porque nuestro ego nos convenció de que era el otro quien debía dar el primer paso. El orgullo nos hace pequeños, nos llena de miedos disfrazados de dignidad. Nos lleva a justificar nuestra terquedad con frases como "yo no voy a buscar a nadie", "que se dé cuenta de su error", "si me quiere, que venga". Pero, en el fondo, ¿a quién le hacemos daño? A nosotros mismos.
Porque mientras el orgullo nos mantiene con la cabeza en alto, el alma se va desgastando. Mientras defendemos nuestra postura, el corazón se llena de resentimiento. Mientras esperamos que el otro dé el primer paso, los días pasan, las oportunidades se van, y lo que pudo haber sido, nunca será. Dejar de lado el orgullo no significa perder. Significa liberarse de la carga de tener siempre la razón. Significa ser lo suficientemente fuerte como para decir, te extraño. Como para aceptar que a veces el amor, la amistad y la paz valen más que el orgullo. El verdadero orgullo no está en nunca ceder. Está en saber cuándo es momento de hacerlo. El rencor es una cadena invisible que nos ata al pasado. Es un fuego que arde en el alma, consumiéndonos lentamente mientras la otra persona, muchas veces, ni siquiera es consciente de que seguimos atrapados en ese resentimiento. Nos decimos que no podemos perdonar, que el daño fue demasiado grande, que olvidar sería una traición a nuestro dolor. Pero, en realidad, el único traicionado somos nosotros mismos. El rencor no castiga al que nos hirió, nos castiga a nosotros. Nos roba la paz, nos llena de pensamientos amargos, nos hace revivir una y otra vez lo que ya debería haber quedado atrás. ¿Cuánto tiempo hemos perdido dándole vueltas a lo mismo? ¿Cuánta energía hemos gastado en recordar lo que nos hizo daño, en lugar de enfocarnos en lo que puede hacernos felices? Dicen que el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Nos aferramos a la idea de que merecemos justicia, de que alguien debe pagar por el daño que nos hizo. Pero, al final, la única persona que sigue sufriendo somos nosotros. Soltar no es justificar lo que nos hicieron, no es minimizar el dolor. Es simplemente decidir que no vamos a cargarlo más. Perdonar no es un favor que le hacemos al otro, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es soltar la carga, es aligerar el alma, es recuperar la paz que nos han arrebatado. Porque mientras sigamos atados al rencor, seguiremos siendo prisioneros de un pasado que ya no tiene poder sobre nosotros, salvo el que le seguimos otorgando. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos elegir cómo nos afecta. Podemos seguir alimentando el dolor o podemos dejarlo ir. Podemos seguir encadenados al resentimiento o podemos liberarnos y seguir adelante. El rencor solo tiene poder si decidimos sostenerlo. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a cargar con ese peso? Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es decir que el dolor no importó. Perdonar es decidir que el pasado ya no tendrá poder sobre nosotros. Es elegir la paz sobre la amargura, la tranquilidad sobre el resentimiento, la vida sobre la prisión emocional. El rencor nos hace esclavos de una historia que ya no existe. Nos mantiene encadenados a un dolor que solo vive en nuestra mente. Creemos que aferrarnos al resentimiento nos protege, que nos da el control, que nos hace fuertes. Pero, en realidad, nada nos debilita más que vivir atrapados en el ayer. El perdón no siempre significa reconciliación. No significa volver a abrir puertas que debieron cerrarse. A veces, perdonar es simplemente soltar. Es dejar ir sin necesidad de volver. Es entender que no siempre habrá un «lo siento», que muchas veces la justicia que buscamos nunca llegará. Y aún así, seguimos adelante. Porque no perdonamos por el otro, perdonamos por nosotros. Cuando perdonamos, nos damos la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar el peso atrás y caminar más ligeros, de no cargar con lo que ya no nos pertenece. Porque el dolor puede haber sido parte de nuestra historia, pero no tiene que definir nuestro futuro. El verdadero poder del perdón es la libertad. Libertad para vivir sin cargas, sin resentimientos, sin ataduras. Libertad para avanzar sin que las heridas sigan abiertas, sin que el pasado se convierta en una sombra permanente. No es fácil. No sucede de la noche a la mañana. Pero cada paso que damos hacia el perdón es un paso hacia una vida más plena. Porque quien aprende a perdonar, aprende a ser verdaderamente libre.
La humildad no es debilidad, es sabiduría. Es entender que no siempre tenemos la razón, que errar es parte de la vida y que reconocerlo nos hace crecer. Ser humilde no significa rebajarse. Significa tener la grandeza de aceptar que no lo sabemos todo, que no siempre ganamos y que no siempre tenemos el control. El orgullo nos separa, nos encierra en una burbuja donde creemos ser invencibles, donde confundimos la testarudez con la fortaleza. Pero, ¿de qué sirve ganar una discusión si perdemos una conexión? ¿De qué sirve aferrarnos a un error si nos aleja de la paz? La humildad nos da la capacidad de mirar más allá de nuestro ego, de entender que a veces es mejor soltar que aferrarnos a tener la última palabra. Nos permite escuchar en lugar de reaccionar, aprender en lugar de imponer. Nos da la libertad de crecer. Solo los verdaderamente fuertes pueden decir, me equivoqué. Solo los verdaderamente sabios pueden pedir perdón sin sentir que pierden algo. Porque en realidad, ganan más de lo que imaginan. La humildad nos abre puertas, nos acerca a quienes realmente importan, nos permite construir puentes en lugar de muros. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en imponerse sobre los demás, sino en vivir con un corazón ligero, sin cargas innecesarias. Ser humilde no es aceptar cualquier trato, ni callar ante la injusticia. Es saber cuándo luchar y cuándo soltar. Es elegir nuestras batallas con inteligencia, sin desperdiciar energía en demostrar lo que no necesita ser probado. Porque al final, el que grita no siempre tiene la razón. Y el que insiste en mostrarse fuerte, muchas veces ese es el más frágil de todos. La verdadera fortaleza está en la capacidad de reconocer nuestras fallas, de aprender de ellas y de seguir adelante con la frente en alto, pero con el corazón en calma. En un mundo que constantemente nos dice cómo debemos ser, atreverse a ser uno mismo es un acto de valentía. Nos enseñan a encajar, a buscar aprobación, a moldearnos para agradar a los demás. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de actuar para el mundo y empezamos a vivir para nosotros mismos? Ser auténtico no significa ser perfecto. Significa ser real. Es hablar con sinceridad, actuar con coherencia, caminar con la seguridad de quien no necesita la validación de nadie más. Es entender que no vinimos a esta vida a ser una versión aceptable para otros, sino la mejor versión de lo que realmente somos. Pero la autenticidad tiene un precio. No todos la entenderán. Serás criticado, serás malinterpretado. La gente teme lo que no puede controlar, y alguien que vive sin máscaras es una amenaza para aquellos que se esconden detrás de ellas. No puedes controlar lo que los demás piensen de ti, pero puedes decidir qué tanto de su opinión dejas entrar en tu vida. El que es auténtico no se desgasta tratando de convencer a nadie. No busca ser aceptado a toda costa. No negocia su esencia para encajar en espacios donde no pertenece. Porque cuando aprendes a vivir con tu verdad, la aprobación externa deja de ser una necesidad y se convierte en algo irrelevante. Las personas auténticas tienen un brillo propio. No necesitan gritar para ser escuchadas, ni forzar conexiones para ser aceptadas. Atraen lo que realmente resuena con ellas y alejan lo que nunca debió estar. Si te valoran por lo que eres, ahí es. Si te exigen ser alguien más, ahí no es. No tengas miedo de decepcionar a quienes solo te quieren a medias, porque al final, el verdadero éxito no está en ser querido por todos, sino en poder mirarte al espejo cada día y reconocer con orgullo a la persona que ves reflejada. En este mundo hay dos tipos de personas: los que se dejan arrastrar por las circunstancias y los que deciden ser dueños de su destino. Tú decides quién eres. Tú decides si te dejas consumir por el rencor o si eliges soltar y avanzar. Tú decides si te quedas atrapado en el miedo o si te atreves a vivir con valentía. Tú decides si pasas la vida lamentando lo que perdiste o agradeciendo lo que tienes. El mayor acto de amor que puedes hacer por ti mismo es no dejar que nada ni nadie defina tu felicidad. No dejes que los miedos, las críticas o las expectativas de otros dicten tu camino. Toma las riendas.
Sé libre, vive con autenticidad y recuerda, la vida siempre recompensa a los valientes. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres seguir explorando reflexiones que te inspiren a vivir con más fuerza, quédate conmigo en este viaje, porque lo mejor aún está por venir.